siendo las 17 horas con 5 minutos, nos encontramos reunidos en la sala 6 del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, a fin de llevar a cabo la audiencia de juicio deducida de la carpeta administrativa 1782/2017 con causa penal 514/2018, que se instruye en contra de Jean-Paul Rincón Alonso por el hecho delictuoso de robo con la modificación agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor con violencia cometido en agravio de la empresa automotriz Barnes SADCB, representada por Salvador Villanueva Moreno. Hago de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por la maestra en Derecho Procesal Penal, Sonia Alejandra Adrián Menes. Les hago saber que es estrictamente prohibido el ingreso y uso de aparatos de telefonía, fotografía y grabación en audio y video, así como la utilización de cualquier dispositivo electrónico al desarrollo de la presente audiencia. Ya que en caso de inconsistencia, la justicia no las medidas disciplinarias que la ley señala y ordena el abandono de la sala. Solicito su forma de pie, por favor. Gracias. Con las precisiones realizadas en este momento por auxiliar de sala, voy a dar inicio a esta audiencia de juicio dentro de la carpeta administrativa. ¿No escucha usted nada? ¿Y ahí escucha? Bien, en este momento voy a dar formalmente inicio a este juicio dentro de la causa penal 514/2018, haciéndole su conocimiento que se inicia en los minutos posteriores en los que se permitía el arribo de los actores todos los actores procesales, y de igual manera verificar la posibilidad de declarar formalmente abierta esta audiencia para su respectiva celebración. En este momento, para fines de identificación y registro, a quienes asisten les pido se sirvan individualizar, comenzando por favor por parte del agente del Ministerio Público, si es tan amable. Señoría, muy buenas tardes. Comparece ante usted la licenciada Araceli Sotocas, agente del Ministerio Público. Me identifico con gafete oficial expedido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con número AMP 400. Para recibir notificaciones, el correo electrónico istaampevis@hotmail.com. Es cuanto, señoría. Muchas gracias. Por parte de las defensas, ¿quiénes hacen acto de presencia? Buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado David Antonio Mancilla Ruiz, quien me identificó con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública número 6825447 y la cual me acredita como licenciado en Derecho, señalando como domicilio para ir a recibir todo tipo de notificaciones el correo electrónico licenciadodavidantonio@gmail.com. Muchas gracias. ¿Quién más hace acto de presencia? Con su venia, su señoría, comparece el licenciado en Derecho Pedro Macedo Velázquez, con número de cédula profesional 755-7775. Señalo como domicilio para hoy recibir notificaciones el correo electrónico lic.pedro.macedo@gmail.com. Bien, yo les preguntaré, ¿ambos habrán de hacer cargo del patrocinio del acusado? Es correcto. Es correcto, señoría. Entonces, ¿cuál es el correo que habrá de subsistir? El primero señalado, señoría. Gracias. En el área anexa a esta sala de audiencias, ¿quién se encuentra? ¿Su nombre, por favor? Jean-Paul Rincón Alonso. Bien. En este momento voy a tener por reconocida y acreditada la calidad personal y profesional con la que comparecen agentes del Ministerio Público, las respectivas defensas, de los términos que se han individualizado, y sobre todo porque por cuanto hace a la primera de las nombradas, doy fe tener a la vista su respectivo gafete con el cual acredita dicha personalidad, y como consecuencia, a una vez reconocida la misma, se le tiene por autorizado desde este momento el correo que ha mencionado para efectos de hoy recibir notificaciones. Por cuanto hace a los defensores privados, se tiene a la vista sus respectivas cédulas profesionales con las cuales acreditan su identidad personal y sobre todo la calidad con la que se ostentan, y que lo es precisamente como defensores al parecer del acusado, atendiendo a que efectivamente están facultados para ejercer la licenciatura en Derecho. Por lo tanto, voy a también tener por hecha la precisión que realizó en este caso el profesional David Antonio Mancilla Ruiz respecto de que, dado que ambos profesionales en el derecho se habrán de hacer cargo del patrocinio del acusado relacionado con esta causa de juicio, pues desde luego que habrá de ser, una vez legitimada su asistencia a este segmento de audiencia, precisamente el correo mencionado por el primero de los nombrados, el que se tenga por autorizado para efectos de oír y recibir notificaciones. Bien, por cuanto hace en este caso al acusado Jean-Paul Rincón Alonso, se tiene por reconocida y acreditada su identidad personal, tomando como base que desde luego del auto de apertura a juicio oral se advierte se trata de la persona que se encuentra relacionada con esta causa de juicio. No obstante, pues desde luego en su momento esta unitaria, dado que es el primer contacto que tiene con los actores procesales, tomará las medidas pertinentes para su debida identificación y registro, y desde luego también
para efecto precisamente de constatar su respectiva identidad personal. En tal virtud, esta potestad judicial señala la circunstancia relativa en torno a que es importante que usted, señor Jean-Paul Rincón Alonso, cuando tenga contacto, desde luego, con alguno de sus familiares, es importante, exhiba una identificación con la cual acreditar su identidad personal y demostrar que usted responde al nombre con el cual ha tenido a bien individualizarse. Ya haré las precisiones más adelante, una vez que usted me proporcione sus respectivos datos generales, porque si bien es cierto, usted ha transitado por otras etapas del proceso, no menos también lo es, que reitero, es el primer contacto que esta unitaria tiene con los actores procesales y como consecuencia de lo anterior, pues efectivamente sí es necesario que usted me proporcione datos que me permitan acreditar su plena identidad, desde luego en los términos que lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se puede advertir, desde luego, que en este caso, dentro del auto de apertura a juicio oral, se encuentra nombrado un asesor jurídico, licenciado Jonathan Uriel Bautista León, quien hasta el momento no ha hecho acto de presencia, tampoco se constituyó como acusador coadyuvante, y en ese sentido, pues en este contexto, ¿o existe alguien? ¿Quiénes sí? Bien, yo veo que usted hizo señalamientos. Yo les voy a pedir a las partes que no pueden, voy a hacer las precisiones más adelante, pero nadie puede hacer algún señalamiento. Veo que se dirigió hacia mi auxiliar. Mi auxiliar me había mencionado de la presencia de un asesor que no se encontraba nombrado, pero yo veo, a mí me acaban de entregar hace unos instantes la causa antes de ingresar y estoy verificando lo anterior. Luego entonces verifique si se trata de la misma persona, desde luego puede constituirse si es que efectivamente es el asesor jurídico que se encuentra nombrado y habré de hacer efectivamente las precisiones pertinentes. Bien, le pido se sirva a identificar y en este caso establecerme por qué se encontraba en el área del público. Vuelvo a reiterar, a mí se me hace saber la presencia de un asesor jurídico. Si está nombrado, vienen las víctimas o lo van a legitimar, adelante. Pero si efectivamente no está nombrado y no vienen las víctimas, yo no puedo darle la asistencia a ningún profesional con esa calidad, porque para eso debe de estar debidamente sustentada. Pero yo no tenía en mi poder la causa correspondiente. ¿Puede usted pronunciarse en torno a ello, por favor? Sí, gracias, señoría. Mi nombre es Jonathan Uriel Bautista León. Me identifico con copia certificada de la cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública, número 6759125. Y mi comparecencia es en relación a que, evidentemente, en la carpeta de investigación fui nombrado como asesor jurídico por parte de la víctima y del ofendido, pero quiero manifestar también que dichas personas se encuentran imposibilitadas de acudir a la presente audiencia. Bien, esas ya son circunstancias que yo tomaré en su momento procesal oportuno, porque bueno, también existen obligaciones y cargas procesales y que desde luego yo no permitiré alguna circunstancia que me pueda imposibilitar el darle continuidad y celeridad a este juicio. Porque de ser así, tomaré todas las medidas pertinentes que están a mi alcance, las medidas de apremio, como lo establece la legislación adjetiva nacional aplicable a este asunto, dada la circunstancia relacionada precisamente en torno a que desde el momento en que se presenta una denuncia o bien una querella, es sabedor la persona que efectivamente pretende hacer valer sus derechos ante las instituciones que se encuentran encargadas de la investigación y persecución de los delitos, de las obligaciones que tienen para comparecer a todos los actos del proceso. En tal virtud, en este momento, desde luego que con independencia de lo que usted me argumenta y las medidas que adoptaré, le tengo por reconocida su calidad personal y profesional, sobre todo porque doy fe tener a la vista en copia certificada su cédula expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, bajo número 6759125 y presenta una fotografía que coincide con sus rasgos isonómicos. Todas estas identificaciones al final se les pide proporcionen una copia para ser integrada a la causa de juicio y porque además efectivamente puedo advertir con independencia de que las partes se deben de conducir con absoluta lealtad para con este órgano jurisdiccional,
profesional, pues que desde luego también se trata de un asesor jurídico particular y que bajo el deber de lealtad con el que todas las partes procesales se deben de conducir para con esta unitaria, pues desde luego es evidente que usted si tiene reconocida esa personalidad, tan se afirma lo anterior, que en el auto de apertura a juicio oral que en este momento tengo en mi poder, se advierte que efectivamente se trata de usted, la persona quien efectivamente realiza esa calidad de asesor jurídico. Por lo tanto, efectivamente, con dicha calidad, puede usted estar presente en esta sala de audiencias, en el estrado correspondiente a la gente del Ministerio Público, y que con independencia de que no se haya constituido como acusador coadyuvante, pues desde luego usted puede hacer las manifestaciones que estime pertinentes en representación de las propias víctimas y únicamente le habremos de dar en su momento la intervención a las víctimas para seguir reiterando ese nombramiento. Es evidente que es así, tomando como base que hasta este momento no se tiene conocimiento precisamente de que hayan revocado efectivamente esa facultad que a usted les fue otorgada por parte de la víctima para poder, en este caso, víctima y ofendido, para en este caso poder efectivamente representarlos jurídicamente, porque se encarga usted del asesoramiento jurídico de ambos o solo de la persona moral ofendida. De ambos. Bien, entonces tengo por hecha esa manifestación y como consecuencia usted nada más en su momento habrá de aceptar y protestar ante esta potestad judicial ese cargo porque no debe dejar de soslayar precisamente, desde luego, las obligaciones que usted contrae para efecto precisamente de salvaguardar todos y cada uno de los derechos de la víctima y ofendida, y la persona moral ofendida, con independencia de que esos mismos derechos habrán de ser protegidos y salvaguardados por parte de la gente del Ministerio Público. Bien, realizada la anterior precisión, en este momento habremos de continuar con los actos procesales subsecuentes, verificar que contemos con los actores procesales que se requieren para declarar formalmente abierta esta audiencia de juicio cuya iniciación se ha realizado el día de la data y antes de proceder a lo anterior e inclusive continuar con la identificación, en este caso del hoy acusado por las razones que les puse, darle la legitimidad a los defensores privados en esta audiencia, en virtud de que del auto de apertura a juicio oral puedo advertir que si bien es cierto, el hoy acusado ha recibido el asesoramiento jurídico de un abogado de naturaleza privada, este derecho lo ejerció el hoy acusado y recayó en una persona totalmente diversa a los que en este momento se encuentran. Sin embargo, bueno, bajo el deber de lealtad con el que se deben de conducir las partes, reitero, en este juicio, le pregunto a los defensores que se encuentran presentes antes de darle su legitimidad para efecto de encargarse del patrocinio del acusado, si bajo protesta de decir verdad manifiestan a esta unitaria, desde luego si el profesional José Antonio Lara Duque forma parte de su despacho jurídico o ustedes son defensores que en este caso independientes a ese asesoramiento que en su momento recibía el acusado por parte de dicho profesional. No, su señoría, bajo protesta, sí, verdad, manifestamos que ese profesionista no forma parte de nuestro bufete jurídico y también comentarle que, bueno, en apego al artículo 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicitamos el uso de la voz al hoy acusado para que en este caso nos pueda nombrar como defensores, nuevos defensores privados, revocando a los anteriores y obviamente protestando el cargo que se nos confiere. Bien. Tengo por hecha esa manifestación para los efectos legales pertinentes y en este acto, antes de darle su legitimidad, pues efectivamente es evidente que esta potestad judicial tiene que cerciorarse que el acusado conozca sus derechos fundamentales. Sin embargo, antes de establecer ese acto procesal formal, yo le preguntaría a mi auxiliar de sala si tiene conocimiento de alguna solicitud autorizada por parte efectivamente de la Coordinación de Comunicación Social del Poder Judicial del Estado de México para permitir su ingreso a esta sala de audiencias a algún periodista o medio de comunicación. Bien, tengo por hecha esa manifestación y continuando ahora con la verificación de la corroboración de los derechos que debe de ejercer el acusado y que en este caso le hago de su saber, señor Jean-Paul Rincón Alonso, que desde luego es evidente que usted, como se lo indiqué, ya transitó precisamente por otras etapas procesales, en donde es innegable que le tuvieron que hacer saber sus respectivos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, no obstante la etapa en la que en este momento nos encontramos, siguen teniendo plena vigencia.
y se le deben de reconocer en todo momento hasta en tanto no se resuelva en definitiva su situación jurídica. Luego entonces en este acto le pregunto si en efecto usted recuerda y conoce perfectamente esos derechos constitucionales y procesales que a usted le son otorgados con la calidad que tiene dentro de este juicio. No, pues no me acuerdo muy bien. Acérquese. No me acuerdo muy bien de lo que me está... Ya debieron de habérselos informado, pero si usted no se acuerda muy bien en este momento, es mi obligación cerciorarme que usted los conozca para que los pueda ejercer válidamente y desde luego pueda, esos derechos puedan adquirir plena vigencia. Le pido, por favor, preste mucha atención. En este momento se los voy a hacer saber. ¿No escucha? Muy bien. ¿Sí? Bien. Sus derechos se encuentran plasmados en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y encuentran reflejo precisamente en lo que dispone el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos derechos, de manera enunciativa, mas no limitativa, son los que en este momento le voy a informar. Digo no limitativa porque usted tiene derecho a todas las prerrogativas que otorgan los tratados internacionales, pero todos en suma coinciden en garantizar lo que en este momento yo le voy a usted hacer saber. Tiene derecho a ser considerado y tratado como inocente hasta que no se demuestre su responsabilidad, a comunicarse con un familiar y con su defensor cuando usted sea detenido y el Ministerio Público le tendría que haber brindado todas las facilidades para tal efecto, a declarar o guardar silencio, en el entendido que su silencio no puede ser utilizado en su perjuicio, a estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación e inclusive entrevistarse en privado previamente con él, a que se le informe desde el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público, el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como en su caso el motivo de la privación de su libertad. Todas esas circunstancias usted ya tuvo que haber tenido pleno conocimiento. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se haya impuesto en los casos en que se encuentre en prisión preventiva en los supuestos que señala nada más este código. A tener acceso usted y sus defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 del Código, de este Código Nacional, a que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndole el tiempo necesario para tal efecto y auxiliándole para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicita y que usted no pueda presentar directamente, a ser juzgado en una audiencia pública por un tribunal de enjuiciamiento, que en este caso este tribunal de enjuiciamiento es unitario, conformado únicamente por parte de esta potestad judicial cuya identidad ya les ha sido revelada. Y a ser juzgado antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho, abogado titulado con cédula profesional, el cual usted debe de elegir libremente, incluso desde el momento de su detención y a falta de este por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse en estricta confidencialidad con el mismo. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en caso de que no comprenda o hable el idioma español. Y cuando usted perteneciera a un pueblo o comunidad indígena, el defensor debe de tener conocimiento de su lengua y cultura, y en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate. A ser presentado ante el Ministerio Público ante el juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido, a no ser expuesto a los medios de comunicación, a no ser presentado ante la comunidad como culpable, a solicitar desde el momento de su detención asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo, a obtener su libertad en caso de que haya sido detenido o cuando no se ordene la prisión preventiva o otra medida cautelar, y a que se informe al embajado o consulado que corresponda cuando sea detenido y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga una nacionalidad extranjera. Esos son los derechos que a usted le asisten. ¿Los recuerda nuevamente?
Pues no los tenía presentes, pero ahorita ya. Bien, en ese sentido es importante que usted ahorita ejerza uno de esos derechos y que lo es precisamente designar a los defensores que se habrán de encargar de su patrocinio en esta instancia y en la audiencia que hoy nos ocupa. Como consecuencia de lo anterior, ya escuchó usted, en esta sala de audiencia se encuentran presentes los profesionales David Antonio Mancilla Ruiz y Pedro Macedo Velázquez, quien bajo el deber de lealtad con el que se deben de conducir y la protesta que les fue solicitada por parte de esta unitaria, me han hecho del conocimiento que efectivamente ambos se habrán de encargar de su patrocinio, ese es un derecho que solamente puede ejercer usted, y que no forman parte del despacho jurídico del profesional que se encargaba efectivamente de brindarle su asesoramiento, que lo era el licenciado José Antonio Lara Duque. Por lo tanto, con conocimiento de esos derechos, me habrá usted de informar si desea efectivamente, en este caso, usted recibir ese asesoramiento jurídico por parte de los citados profesionales que se encuentran presentes y de símil forma también me haga saber, desde luego, la circunstancia relacionada en torno a si efectivamente también revoca el nombramiento que realizara con anterioridad al profesional ya señalado. ¿Tiene usted el uso de la voz? Sí, es mi deseo nombrarlos a ellos y revocar al anterior. Bien. Tengo por hecha esa manifestación. Como consecuencia de lo anterior, le concedo el uso de la voz a dichos profesionales para efectos de su aceptación y protesta. Gracias, señoría. En términos del artículo 118 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en este momento, el suscrito, licenciado en Derecho, David Antonio Mancilla Ruiz, acepto y protesto el cargo conferido por el hoy acusado para su defensa privada. El subsecuente defensor. Gracias, su señoría. En los mismos términos, acepto y protesto el cargo conferido por el acusado. Bien, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 113, fracción 11ª, 115 y 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tengo por establecida la circunstancia de que el acusado ha deseado revocar el nombramiento designado con anterioridad al licenciado José Antonio Lara Duque y como consecuencia tengo por nombrados en su lugar a los profesionales en el derecho que han hecho acto de presencia en este segmento de audiencia. Como consecuencia de ello, se tiene por autorizado el correo institucional que el primero de los mencionados señaló para efectos de oír y recibir notificaciones. En tal virtud, esta potestad judicial, desde luego, continuando con su identificación e individualización y que cobren plena vigencia sus respectivos derechos fundamentales, esta potestad judicial le preguntará en este momento precisamente al acusado si desea proporcionarme sus datos, porque usted no puede negarse a proporcionarme datos que me permitan acreditar su completa identidad, como su nombre, su domicilio, su edad, en virtud de que efectivamente son uno de los requisitos que se requieren obtener por parte de esta unitaria para tener la plena certeza de la identidad de lo acusado y, desde luego, porque también son uno de los requisitos que se requieren plasmar en su momento en la sentencia. Sin embargo, usted tiene un derecho. Yo pude advertir de la causa de juicio que existen unos datos que están en reserva y se mantienen en un sobre cerrado. Sin embargo, sí es importante que esta unitaria obtenga esa información actualizada y yo le habré de preguntar si usted desea proporcionarme esos datos públicos en esta audiencia o quiere efectivamente que se sigan manteniendo en reserva. ¿Cuál sería su voluntad, señor acusado? ¿Reserva? ¿Reserva? Bien, mi auxiliar de sala, momentos previos, y que es lo que se permitía, la llegada de los actores procesales, da cumplimiento a lo que establece el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por eso a veces pedimos que las partes lleguen con anticipación, pero en muchas ocasiones, bueno, ello no es posible, lo que imposibilita que esta unitaria iniciara de manera puntual la audiencia, permitiendo que efectivamente cumplan con sus funciones y hagan su arribo los actores procesales. Así las cosas, esta potestad judicial puede advertir que usted ya le proporcionó sus datos generales a mi auxiliar de sala. Puedo advertir también que no pertenece a ningún grupo o comunidad indígena, ¿es claro? Y que tiene nacionalidad mexicana, ¿es así? Bien, entonces, fuerte, acérquese al micrófono. Sí. Sí. Es bien importante, señor Jean-Paul, que todo lo que yo le cuestione, usted me lo conteste no corporalmente, sino verbalmente, porque es importante que en esta audiencia, que es audio y videograbada, quede el registro de su voz. Le voy a poner a la vista estos datos ahí para que usted me diga si están correctos. Era lo importante cerciorarme para que Sí, en este caso cobraran plena vigencia los demás derechos que a usted le asiste. Le hice saber que usted tuviera una nacionalidad mexicana y que de igual manera
no perteneciera a un grupo, comunidad indígena. ¿Son correctos? Sí. Bien, se habrán de mantener en reserva, pero la gente del Ministerio Público, los defensores, tienen derecho a conocer esa información, asesor jurídico, y se habrán de mantener en reserva. No pueden hacer mal uso de esos datos y los vamos a mantener en un sobre cerrado. Ahora, con la misma formalidad que establece la ley asesor jurídico, con independencia de que efectivamente usted ya en su momento tuvo que aceptar y protestar ese cargo, según me lo refirió, en la etapa de investigación, ¿es así, agente del Ministerio Público? Sí, señora. ¿Sí? Sí. Bien, entonces en ese sentido, en este momento es importante que reitere también lo anterior. Le voy a dar el uso de la voz para efectos de que usted acepte y proteste ese cargo y se comprometa a cumplirlo fiel y lealmente, en virtud de que hasta este momento no tenemos conocimiento de que el mismo le haya sido revocado. Tiene usted el uso de la voz. Sí, gracias, señoría. En este acto acepto y protesto el cargo que me fue conferido como asesor jurídico por parte de la víctima y por parte de la víctima Claudia Vicente Gómez González y de la parte ofendida el representante legal Salvador Villanueva Moreno, y hasta la fecha no me ha sido removido el cargo. Bien, tengo por hecho esa manifestación. Como consecuencia de lo anterior, tanto a la defensa como al asesor jurídico se les exhorta para que cumplan con ética y profesionalismo en el cargo que han tenido a bien asumir en representación respectivamente de los intereses del acusado y desde luego de la víctima y ofendido respectivamente. Preguntaré a las defensas si conocen perfectamente las obligaciones que contraen al asumir la responsabilidad de representar jurídicamente al acusado, en términos de lo que dispone el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí las conocemos, señoría. ¿Sí? ¿Usted Sí, defensor? señoría. Bien, entonces están exhortados en esos términos. Y de igual manera, usted en términos del artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, recuerde que usted intervendrá en representación de la víctima ofendido en igualdad de condiciones que el defensor. Por lo tanto, efectivamente, usted no se constituyó como acusador coadyuvante, según se desprende del auto de apertura a juicio oral. Ello, pues, efectivamente, le limita que se le reconozca como parte procesal, bueno, más bien como parte dinámica dentro de este debate respecto a poder, inclusive, interrogar a los órganos de prueba, tendrá que hacerlo por parte de la agente del Ministerio Público, pero ello no imposibilita que en representación de los intereses de la víctima usted y del ofendido pueda hacer los planteamientos que estime pertinentes. Así las cosas, esta potestad judicial, antes de concederle el uso de la voz a las respectivas defensas para que manifiesten lo que a su interés legal correspondan, nada más habré de hacerle saber al señor gobernado, cuyo acusado, Jean Paul Rincón, que atendiendo al hecho delictuoso que a usted se le atribuye, por el cual a usted, de acuerdo al auto de apertura a juicio oral, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y que ésta la tiene desde fecha 12 de septiembre del año 2017, en principio yo voy a girar atento oficio al juez de control para que me informe efectivamente, desde luego, si existieron dentro de la temporalidad en la que el gobernado fue puesto a disposición de dicha juez de control y que lo fue el 12 de septiembre del 2017, así se encuentra plasmado en el auto de apertura a juicio oral en donde se le decretó su detención, y dado que estamos actuando en fecha 2 de agosto del 2018, desde luego me informe de si dentro de ese plazo que me dio entre la fecha de su detención y desde luego aquella en la que se realizó la remisión del auto de apertura a juicio oral, existieron algunas dilaciones que en este caso pudieran ser atribuibles a la defensa y al propio acusado. Ello para efecto precisamente en su momento de esta unitaria de poder, desde luego, resolver lo que conforme a derecho corresponda, atendiendo a los derechos que a usted le asisten. Que como consecuencia, agente del Ministerio Público, tendremos que tomar todas las medidas necesarias para efecto precisamente de culminar con su desfile probatorio. Así las cosas, permítame, ahorita le doy el uso de la voz. Así las cosas, se ordena efectivamente seguir ese oficio al juez de control para dichos fines. Por otra parte, señor gobernado, le hago saber que efectivamente usted, así como en este momento me lo ha solicitado, tiene derecho en cualquier momento de la audiencia a hacer uso de la voz, dado que efectivamente usted puede hacer cualquier manifestación durante el desarrollo de la misma. Sin embargo, para poder hacer cualquier manifestación o intervención, desde luego que no me puede alterar
el orden en el desarrollo de la audiencia, me lo indicará como lo hizo hace unos instantes, levantando la mano, y desde luego que ello también habrá de ser previa consulta que tenga con su respectivo defensor para que usted pueda manifestar lo que su interés legal corresponda. Ello por una parte. Por otra, tendiendo a que le hice saber desde cuándo está su medida, más bien, que le hice saber cuál es la naturaleza de su medida cautelar. En este momento le informo que todas las notificaciones se le harán a usted en el interior del centro carcelario donde hasta este momento se encuentra recluido, dado que efectivamente, desde luego, se establece en este caso de que usted no puede, dada esa medida, obtener hasta el momento su libertad. ¿Está usted de acuerdo, señor Jean-Paul? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quiere usted hacer alguna manifestación? ¿Quiere consultarlo antes con su defensor? Bueno, nada más una cosa, le pido una disculpa, es que todo esto es nuevo para mí. A mí me detienen el 7 de septiembre. ¿El qué, perdón? El 7 de septiembre. Bien, mire, yo voy a solicitar esta información, ¿sí? Porque aquí aparece 12 de septiembre, cuando se le decretó su detención, ¿sí? Entonces, bueno, hay términos que deben de mediar, si lo pusieron a disposición de una autoridad investigadora, pero eso ya lo verá su respectivo defensor. ¿Le parece? Sí, gracias. Perdón. Bien. En ese contexto, esta potestad judicial efectivamente establece primigeniamente cuál es la importancia de esta audiencia, va a indicarles qué órganos de prueba se encuentran presentes, voy a cumplir con las demás formalidades, pero antes de hacerlo también, respecto de algunas de ellas que tienen incidencia con lo que va a ser la estrategia de defensa del propio defensores que ahora se encargan de su patrocinio, le daré con toda oportunidad el uso de la voz, defensores. Así las cosas, esta unitaria efectivamente únicamente le establece también a usted, señor Jean-Paul Rincón Alonso, que esta etapa de juicio en la que nos encontramos es una etapa de vital importancia, tomando como base que, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, efectivamente es importante establecerle a usted que en este caso, dentro de esta audiencia de debate, se habrán de resolver las cuestiones esenciales del proceso. Usted tiene pleno conocimiento que hasta este momento viene gozando como regla de tracto procesal de su principio de presunción de inocencia. Por lo tanto, efectivamente, en este caso, dentro de este juicio, usted habrá de presenciar de manera directa y personal todo lo que acontecerá efectivamente en el mismo. Y que de igual manera, a través de lo que usted presencie y se determine va a ser objeto del debate, como lo señalaré en unos instantes, pues desde luego que efectivamente esta potestad judicial le hace de su conocimiento precisamente que en esta etapa de juicio se determinará su inocencia o bien su responsabilidad, dictándose en su favor una sentencia absolutoria o bien de condena. Ello va a depender de la proposición fáctica de cada una de las partes y de la demostración que con relación a la misma realicen. Ciertamente, en este sistema de corte acusatoria adversarial oral, la carga de la prueba le corresponde al agente del Ministerio Público. Y por eso habré de adoptar las medidas pertinentes para que esos medios de prueba que le fueron admitidos sean oportunamente desahogados. Y también respetaré el derecho que usted tiene y que le informé de que también sean desahogados los medios de prueba que usted considere y estime pertinentes, privilegiando en todo momento los derechos fundamentales de los cuales usted ya tiene conocimiento. Por ello es muy importante efectivamente esta etapa de juicio, porque así se habrán de determinar lo que ya le he señalado, y ello efectivamente de acuerdo a lo que va a ser materia de debate y que fue aquel hecho por el cual el Ministerio Público presentó una acusación en su persona y fijó su pretensión punitiva, hecho del cual usted ya tiene conocimiento, pero que de todas maneras esta unitaria como una manera de darle publicidad y cumplir desde luego con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en unos instantes les haré de su respectivo conocimiento. Por lo tanto, efectivamente es importante que usted esté atento y es usted el primordial interesado, no obstante que ha ejercido el derecho de designar otros defensores, de que efectivamente se le dé una consecutividad de este juicio, porque el único que está privado de su libertad es usted, y es importante señalarle que si giré ese oficio al juez de control es porque yo tengo que verificar si hay plazos en los cuales
todas esas dilaciones en las que se incurrieron son causas imputables a usted y a su anterior defensor, desde luego que esos plazos no se encuentran comprendidos dentro de aquellos términos legales con los que cuenta esta autoridad judicial para resolver en definitiva la situación jurídica en este caso de usted. ¿Sí le queda claro, señor Jean-Paul? Sí. Bien, una vez precisado lo anterior, también les hago del conocimiento al público que en este momento se encuentra asistente, que ellos están como simples espectadores y que como consecuencia de lo anterior no pueden tener ninguna intervención. Por ello fue que efectivamente le realicé ese requerimiento al asesor jurídico. Pude advertir que se trataba de esa persona porque efectivamente esta unitaria, les vuelvo a reiterar, hace unos instantes me integraron la causa, mi auxiliar me informa de la llegada de los asistentes, inclusive esperé para que hicieran su arribo y se me informa de un asesor jurídico, pero que no estaba al parecer legitimado. Ya que tuve la causa en mi poder, pude efectivamente verificar que ello no era así. Por lo tanto, nadie del público puede intervenir ni hacer ninguna manifestación, ya sea corporal, mucho menos verbal. Para ello, efectivamente, se le retirará inmediatamente de la sala de audiencias y como consecuencia inclusive puedo aplicar las medidas pertinentes necesarias. También estoy actuando ante técnicos en la materia y saben que como directora de este debate voy a tomar efectivamente las medidas pertinentes para salvaguardar en todo momento la disciplina que debe observarse dentro de esta audiencia. Yo no permitiré efectivamente en este caso que se realicen alegaciones impertinentes, que efectivamente se excedan en hacer uso del ejercicio de derecho de la voz y con cuestiones que nada tienen que ver con lo que va a ser materia del debate y que desde luego también ordenaré y autorizaré las lecturas pertinentes y haré todas las advertencias que correspondan, tomaré protestas legales y desde luego también aplicaré las medidas pertinentes en caso de advertir una conducta contumaz por cualquiera de los actores procesales que únicamente pretendan trastocar los principios en los que descansa este sistema, primordialmente el de continuidad en esta audiencia de juicio, donde lo que se busca es que en un solo segmento se desahoguen efectivamente todos los órganos de prueba. Estableciendo lo anterior, esta potestad judicial le señala precisamente a los actores procesales que como órganos de prueba única y exclusivamente se encuentran presentes, según me lo ha informado mi auxiliar de sala, Julio César Ocampo Sánchez. Yo le concedo el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que me establezca en este momento si viene preparada con relación precisamente en términos de lo que dispone el artículo 391 respecto de aquellos órganos de prueba que en su momento le fueron admitidos. Hasta este momento esta potestad judicial efectivamente solamente advierte la presencia del citado órgano de prueba. Voy a verificar las constancias de la causa de juicio y desde luego determinar lo que conforme a derecho corresponda ante los demás órganos de prueba que se encuentran ausentes. Entre tanto, bueno, aún con ese órgano de prueba, pese a que existen más órganos de prueba citados para comparecer a este segmento de audiencia, esta potestad judicial, en términos de lo que dispone el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formalmente declara en este momento abierta la audiencia de debate, con independencia de que demás órganos de prueba se puedan sumar durante su desarrollo, si es que efectivamente habremos de continuar con la misma, porque tengo que garantizarle el derecho de defensa del acusado, y que como consecuencia de ello, esta potestad judicial realiza la declaración en los términos ya señalados. Establecido lo anterior, esta unitaria, antes de efectivamente concederle el uso de la voz al agente del Ministerio Público para tal fin, como le indiqué a usted, señor acusado, es importante que usted se tenga conocimiento de lo que va a ser materia de debate en este juicio y que como consecuencia de lo anterior, desde luego, esta potestad judicial como una forma precisamente de darle publicidad a lo anterior y lo que va a ser objeto de debate, acorde a lo que establece acorde a lo que en su momento estableció el agente del Ministerio Público al presentar su respectivo escrito de acusación por el cual fijó su pretensión punitiva acusándolo formalmente. En este momento yo le voy a hacer saber efectivamente, de acuerdo a esas circunstancias, cómo efectivamente el Ministerio Público, después de haber concluido una investigación y de haber presentado su acusación en la etapa intermedia que dio origen al auto de apertura juicio oral,
que en este momento tengo en mi respectivo poder, efectivamente se establece como hecho de circunstanciado motivo de la acusación el siguiente, que el día 7 de septiembre del año 2017, siendo las 10:45, el señor Claudio Vicente Gómez González realizaba sus labores como asesor comercial de la empresa automotriz Parnace S.A. de CB, ubicada en Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 880, Colonia Santa Cruz, Acatlán, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cuando llegaron los acusados Jean-Paul Rincón Alonso y Tania María González Chávez a solicitar informes para la adquisición de un vehículo, así como la prueba de manejo, por lo que se gestionó dicha prueba y el acusado Jean-Paul Rincón Alonso mostró una licencia de manejo, procediendo a realizar la prueba de manejo de la unidad a bordo del vehículo de la marca Renault, color plata, modelo 2017, con placas de demostración número 9YN03 de la Ciudad de México, la cual condujo el acusado Jean-Paul Rincón Alonso. El señor Claudio Vicente Gómez González se colocó al lado del copiloto y la acusada Tania María González Chávez en el asiento trasero del vehículo, circulando por el Boulevard Manuel Ávila Camacho con dirección al norte, llegando a la altura del Rodeo Santa Fe en la colonia San Andrés Atenco, municipio de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, regresando sobre la misma vialidad, pero de sur a norte, y a la altura del Kentucky Fried Chicken, que está ubicado sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, en la colonia Valle de los Pinos, primera sección, Tlanepantla de Vaz, Estado de México. El acusado Jean-Paul Rincón Alonso le dijo al señor Claudio Vicente Gómez González: ya está bien con la prueba que hice, ya llévatela de aquí para la agencia. Detuvo el vehículo y rápidamente sacó de sus ropas un arma de fuego, la cual le colocó de manera inmediata en su cuello del lado izquierdo y le dijo: bájate porque si no te disparo. Y la acusada Tania María González Chávez le dijo: apúrate, cabrón, por lo que hace, así dice, y se dan a la fuga con dirección hacia el toreo. Este hecho, por el cual el Ministerio Público presentó una acusación en contra de usted, efectivamente fue clasificado y tipificado como el delito de robo con la modificativa agravante de haberse cometido con violencia y respecto de un vehículo automotor, en agravio de Empresa Automotriz Parnace S.A. de CB, previsto y sancionado por los artículos 287, 89, fracción primera, 290, fracción primera, inciso B y fracción quinta, en relación con los artículos 6, séptimo, octavo, fracciones primera y tercera y 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en el Estado de México. Su forma de intervención se determinó que en este caso fue en su calidad de coautor material con dominio del hecho, en términos de lo que establece el artículo 11, fracción primera, inciso D, del Código Penal vigente en el Estado de México. También las partes tienen pleno conocimiento que con relación a lo que va a ser objeto de debate no arribaron a ningún acuerdo probatorio, según se desprende del auto de apertura a juicio oral. En tal virtud, preguntaré a la gente del Ministerio Público, porque bueno, las defensas advertimos que son se ha nombrado recientemente dentro de este juicio. Yo les preguntaré, efectivamente, ¿es en esos términos, agente del Ministerio Público? Así es, su señoría. ¿Asesor jurídico? Sí, señor. ¿Sí? ¿Defensores tendrán conocimiento de esa circunstancia? Sí, señoría. Bien, entonces efectivamente se tiene por establecido lo anterior y esta potestad judicial va en este momento a concederles efectivamente el uso de la palabra a los actores procesales para precisamente en este sentido exponer sus respectivos alegatos de apertura. Sin embargo, le preguntaré, defensor, ¿tendría algún planteamiento que hacer antes de proceder efectivamente a realizar su respectiva planteamiento y estrategia de defensa? Sí, su señoría. Previamente al inicio de esta audiencia de juicio oral, tuve oportunidad de platicar con mi defendido, el cual me manifestó su deseo, en términos del artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en rendir su declaración en el momento que usted estime necesario. Me gustaría que fuera de esa manera antes de proceder a los alegatos de apertura. Bien, recuerde que tiene ese derecho y eso es un acto que le voy a informar.
al señor gobernado. Pero entonces quiero entender que usted viene preparado para que demos continuidad con los actos como deben desarrollarse. Por supuesto que sí, señoría. Entonces vamos a llevar un orden, ¿le parece, Perfecto. defensor? Y con gusto, desde luego, yo le podré conceder efectivamente el ejercicio de ese derecho en los términos que lo va a plantear su respectivo efectivamente acusado. En tal virtud, en este momento, le voy a conceder el uso de la voz al agente del Ministerio Público, acto continuo al asesor jurídico y después a la respectiva defensa, con el propósito precisamente de que en este caso procedan a realizar sus respectivos alegatos de apertura. Y con posterioridad podemos hacer patente o vigente, si es la voluntad del gobernado, con la comunicación que tenga con usted, de poder hacer ejercicio de ese derecho. Tiene el uso de la voz en este momento la agente del Ministerio Público. Su señoría, muchísimas gracias. Efectivamente, su señoría, ante usted y las personas que se encuentran en este recinto oficial, esta fiscalía, con las pruebas que le fueron admitidas en su momento procesal al presente juicio, demostrará, más allá de toda duda razonable, que efectivamente el hoy acusado señor Jean-Paul Rincón Alonso tuvo participación en el hecho delictuoso ya señalado por el delito de robo con las modificativas agravantes de haberse cometido con violencia y respecto de un vehículo automotor, mismo que se previó y se sanciona por los numerales 287, 289, fracción primera, 290, fracción primera, inciso B y quinta, en relación a los correlativos 6, 7, 8, y fracciones primera, tercera y 11 inciso D del Código Penal vigente en esta entidad, precisamente por los hechos ya manifestados por su señoría en este momento, de los cuales hago mención, que efectivamente fue el día 7 de septiembre del 2017 a las 10:45, cuando el señor Claudio Vicente González, realizando sus labores como asesor comercial para la empresa automotriz Palmesa S.A.D.C.B., que se ubica en Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 800 de la colonia Santa Cruz Acatlán, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, realizando sus labores, llega el señor Jean-Paul Rincón Alonso y la señora Tania González Chávez a solicitar una prueba de manejo para la adquisición de un vehículo, solicitándole precisamente la persona del señor Claudio Vicente Gómez una licencia de manejo para que pudiera llevarse a cabo esta prueba. Es así como se gestionan las correspondientes diligencias que llevan a cabo dentro de la empresa y le es permitido sacar la unidad marca Renault color plata modelo 2017 con placas de circulación número 9YN03 de la Ciudad de México, para que precisamente fuera el señor Jean-Paul Rincón Alonso quien condujera este vehículo, subiéndose él en el lado del piloto, la señorita Tania María González en el asiento trasero y siendo el señor Claudio Vicente Gómez González quien llevara el lugar del copiloto. Una vez que toman la circulación del Boulevard Manuel Ávila Camacho de sur a norte, desvían la circulación por a la altura de la Manzana de Roma o el Rodeo Santa Fe, retornando de norte a sur, y es precisamente en el lugar que se llama, a la altura de donde se encuentra el Kentucky Fried Chicken, sobre la misma avenida Boulevard Manuel Ávila Camacho, pero de norte a sur, en la colonia Valle de los Pinos, primera sección, cuando el señor Jean-Paul Rincón Alonso le dice al señor Claudio Vicente que detuviera la marcha y ya le refiere que él se lleve ya a la unidad. En ese momento
saca de sus ropas un arma de fuego, la cual la coloca en su cuello del lado izquierdo y le dice: bájate porque si no te disparo. Y la señorita Tania María González le dijo: apúrate, cabrón, y es por lo que la víctima baja de la unidad y es como ve que se llevan la unidad de referencia. Esta fiscalía, en ese orden de ideas, su señoría, con todas y cada una de las pruebas que le fueron admitidas, como ya lo manifesté, en el desfile procesal ante usted, acreditará precisamente el hecho delictivo del que he hecho mención y así como la participación en los mismos del señor gobernado. Es cuanto, su señoría. Asesor jurídico. Gracias, señoría. En relación a las pruebas ofrecidas por parte del Ministerio Público, se acreditará la participación del hoy imputado o acusado, de nombre Jean-Paul Rincón Alonso, por el hecho que se le imputa de robo con modificativa agravante por haberse cometido respecto de un vehículo automotor con violencia. Esto sí. La defensa. Sí, señoría. 4 características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Sócrates. Bien, durante este juicio ese tribunal apreciará como una persona inocente quien es una persona honesta, una persona de trabajo, sin ningún tipo de vicio o antecedente criminal, pretende ser involucrado en la comisión de un delito tipificado como robo con modificativa agravante de haberse cometido respecto de un vehículo automotor con violencia en contra de una supuesta víctima de nombre Claudio Vicente Gómez González. Se podrá apreciar también durante este juicio cómo es que la Fiscalía pretenderá involucrar al señor Jean-Paul Rincón Alonso en tan lamentable hecho. A través de meras conjeturas y mediante un testimonio engañoso, la Fiscalía intentará probar lógicamente su acusación, sin embargo no lo logrará. Porque para ello tendrá que demostrar fehacientemente y sin lugar a dudas la participación del señor Jean-Paul Rincón Alonso en el hecho delictivo ya mencionado. Participación que bajo ninguna circunstancia se acreditará, pues la Fiscalía no cuenta con una debida teoría del caso que pueda brindar certeza de la participación del hoy acusado en el hecho delictivo. Pues basta mencionar a este honorable órgano jurisdiccional que el hoy acusado, al momento de cometerse dicho hecho delictivo, se encontraba a una distancia más que alejada del lugar de los hechos, sin conocimiento de los mismos y, por lo tanto, ajeno completamente al desarrollo de las conductas desplegadas por los agentes comisivos que hayan hecho ese acto. Por otra parte, la Fiscalía tampoco ha podido individualizar la participación del acusado en los hechos acaecidos, ya que los datos de prueba aportados durante la investigación realizada por la Fiscalía carecen de todo sustento y, por lo tanto, las calificaciones jurídicas planteadas en la acusación pierden toda credibilidad. No es sino mediante un solo testimonio, que resulta ser falaz, que el hoy acusado es señalado como partícipe de un hecho delictivo. Sin embargo, de la investigación ministerial realizada por la Fiscalía, no se desprende dato, indicio o prueba alguna que, relacionada con ese testimonio engañoso, demuestre contundentemente que existió una conducta penalmente reprochable al hoy acusado. Derivado de lo anterior, y de acuerdo con la obligación constitucional que tiene el Ministerio Público de probar su acusación, lo cual no hará, es menester de este honorable tribunal hacer que prevalezca el principio constitucional de presunción de inocencia a este sistema penal acusatorio, adversarial y oral. Por lo anteriormente expuesto, esta defensa solicita a este honorable tribunal que en su momento dicte sentencia absolutoria en favor del señor Jean-Paul Rincón Alonso. Es cuanto, su señoría. En este momento se tienen por legalmente planteados los alegatos de apertura que ha efectuado tanto el agente del Ministerio Público como el asesor jurídico y la respectiva defensa. En este sentido, le pregunto al acusado, ¿efectivamente está de acuerdo con lo que habrá de ser objeto de debate y sobre todo de la proposición fáctica
que ha señalado su respectivo defensor o tiene algo que manifestar con relación nada más a ello. ¿Está de acuerdo en el planteamiento de su defensor? Sí. Bien, tengo entonces por hecha su respectiva manifestación para los fines y efectos legales pertinentes y como consecuencia de lo anterior, efectivamente, dadas las circunstancias que hizo valer su respectivo defensor, ya le informé cuáles son sus derechos que usted tiene y desde luego es innegable que antes de hacerle y cuestionarlo en ese sentido, dada la información previa que introdujo su respectivo defensor, yo nada más les habré de preguntar si antes de proceder al desahogo de, hasta el momento, el único órgano de prueba presente y que tomaré las medidas pertinentes respecto de los restantes para dar plena vigencia al principio de continuidad y desde luego también poder respetarle el derecho del acusado que tiene a poder rendir su declaración. Las partes tendrían efectivamente, en este caso, alguna incidencia que plantear, agente del Ministerio Público. No, señoría, ninguna. Asesor jurídico. No sé. No, señoría. Tengo por hecha esa manifestación. Ahora sí, joven señor Jean-Paul Rincón Alonso. Efectivamente, conforme lo prevén los artículos 377 y 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales, usted tiene derecho a declarar en cualquier momento de la audiencia. Si usted decide hacerlo, efectivamente lo anterior será producto de su propia voluntad, es decir, será una decisión voluntaria, porque como yo ya le informé, usted tiene derecho a no autoincriminarse, a reservarse, si así lo desea, su derecho a declaración. Ese derecho no puede ser utilizado en su perjuicio. Y es más, si usted decide... ¿Ya no escucha ahí? Se va y se viene. Ya. ¿Va y se viene ahí? Si usted ¿sí me escuchó lo anterior? Sí. Bien. Si usted decide no rendir su declaración, desde luego que ninguna declaración previa que usted haya podido rendir en etapas procesales anteriores podrá ser incorporada a este juicio, ni tampoco podrá ser utilizada bajo ningún concepto, porque existe disposición expresa en ese sentido, pero que desde luego también tiene usted la prerrogativa, como se lo he indicado durante el desarrollo de esta audiencia, de poder declarar si así usted lo desea. Si usted efectivamente decide hacerlo, lo único que esta unitaria le requeriría que al ser una decisión voluntaria y propia de usted, de solicitar el uso de la palabra para rendir su declaración, sí le pediría que, no obstante de que puedo advertir, creo que tuvieron comunicación porque mi auxiliar de sala estaba verificando los órganos de prueba, recabándole a usted datos, sí le pediría que nuevamente se comunicara con su defensor. Como consecuencia le voy a decretar un breve receso, ¿sí?, que no será superior a 5 minutos. Yo voy a estar al pendiente para que usted se comunique con su defensor, transcurrido el cual me habrá de hacer saber si quiere en este momento rendir su declaración o bien con posterioridad a que recabemos, en este caso le hago saber al agente del Ministerio Público que nada más se encuentra el órgano de prueba Julio César, como le dije, Ocampo Camacho, y voy a verificar dentro de este breve receso, desde luego, los términos en que se ordenó la notificación a los demás órganos de prueba. Ello para efecto, reitero, de garantizar los principios de continuidad y que para ello haré cumplir todas mis determinaciones. Porque con independencia que no es necesario que ninguna de las partes procesales les recuerden a esta autoridad cuáles son sus deberes éticos y sobre todo la circunstancia relacionada con la investidura que represento, ciertamente ya le especifiqué a usted, señor acusado, cuál es lo que acontecerá en este juicio y que desde luego por ello en su momento se les hacen saber quién es el tribunal de enjuiciamiento que habrá de presidirlo para que de tener ustedes algún planteamiento que hacer lo efectuaran y que desde luego toda mi función que habré de desempeñar durante el desarrollo de esta audiencia y la subsecuente que a la mejor se tenga bien que llevar a cabo, desde luego que va a ser bajo esos principios y que esta juzgadora efectivamente habrá de resolver de acuerdo a lo que las partes me aporten.
con independencia de que efectivamente debo de cumplir con mi función de manera imparcial y que de acuerdo a las cargas que se exigen en este sistema, le corresponde al agente del Ministerio Público ciertamente demostrar su acusación. Así las cosas, decreto nada más ese breve receso para que usted, con el asesoramiento de su defensor, me haga saber lo anterior y también la agente del Ministerio Público realice sus planteamientos con respecto al órgano de prueba presente y desde luego a los ausentes. Se decreta ese breve receso. Bien, por favor.